En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Hemos venido abordando todo este tema de lo que concierne la generación. Una generación que podemos resumirla como incrédula y perversa. Pero por otro lado está la generación L, la generación del legado. ¿Cuál es su generación? ¿Cuál es aquella en la cual Dios quiere que estemos? Pertenecemos a una generación. ¿Cuál será entonces la nuestra? A lo largo de esta semana, o lo que llamamos de ella, hemos abordado el tema de una generación que es contumaz, que es terca, que es obstinada. El día de ayer, una generación que es astuta, o sea que es sagaz. Hoy estaremos abordando una generación que dice claramente la palabra de Dios que el Señor la catalogó como una generación de víboras. Fuerte este término que emplea nuestro Señor. En Mateo capítulo 12, a partir del versículo 33, pues el Señor nos ilustra acerca de ello. Dice así este pasaje bíblico: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Claramente. Pero miren lo que continúa aquí el versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué significa esto? ¿De qué estamos hablando? De esta generación. Una generación que habla lo bueno. Es que ¿quién habla lo malo? Entonces, ¿cómo distinguir lo uno del otro? ¿Cómo distinguir aquel corazón que habla lo bueno o aquel corazón que siendo perverso también aparentemente habla lo bueno? Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Pero eventualmente, ¿qué me dice? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí es donde se va revelando eventualmente. Entonces, esta es una generación que cree que puede salirse con la suya. Esta es una generación que cree que todo es mecánico, que todo es de fórmulas. Simplemente yo tengo que hablar este discurso y todo está bien. Pero la palabra de Dios me lleva a examinar el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tengo que mirar qué es lo que está ahí en el corazón. Esta es una generación que cree que siendo malo puede hablar y hacer lo bueno. ¿No conocen personas así que usted como que dice, no, este tipo es perverso, pero habla como si fuera el más impoluto, el más limpio, el más sabio de todos? Entonces mire esta generación, una generación de víboras, que siendo malos hablan las cosas buenas. ¿No les parece que esta es una generación casi que generalizada, literalmente? Una generación que cree que se puede salir con la suya siempre. Pero a esta generación también pertenecen, ¿sabe quién? Los incautos que les creen. Los incautos que creen lo que oyen. Todo lo que oyen, que son como ciegos, como sordos, que simplemente van allá como en masa de un lado para el otro. También a esta generación pertenecen estos, que yo denomino incautos, o sea, que no tienen entendimiento. Eso es lo que sucede, a eso se refiere la palabra Dios con entendimiento, no son entendidos. Incauto inclusive es un término noble, porque podríamos hablar de cosas un poco más claras en este sentido, porque no es que sean tan ingenuos, es que no son entendidos. ¿Pero por qué?
porque pertenece a esa misma generación, una generación perversa e incrédula. Versículo 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Versículo 36, mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En esto hemos venido insistiendo en algo. Esta generación, una generación incrédula, perversa. Esta generación es una que cree que jamás tendrá que rendir cuentas. Por eso dice aquí, ahí me está refiriendo a rendir cuentas. Cree que nunca tendrá que responder por sus palabras y por sus actos. Que nunca tendrá que responder por lo que ha hecho de su vida, por las decisiones que ha tomado, por la manera como ha actuado, por las palabras que han salido de su boca. Por eso dice palabras ociosas. De todo ello darán cuenta. Esta es una generación que engaña, pero que se engaña a sí misma, pero también engaña a otros, en este sentido que hemos denominado hasta noblemente incautos, que creen que no tienen que rendir cuenta. Esta es esta generación. Mateo 23, 33 me habla acerca de ello, simplemente vamos a mencionarlo. Dice aquí, generación de víboras, ¿cómo van a escapar ustedes de la condenación? ¿Ustedes cómo lo van a hacer? Dice serpientes, generación. La generación de víboras es la generación que cree que se puede escapar, que cree que se puede salir con la suya, que no asume responsabilidad alguna, que actúa irresponsablemente. Pues esto lo vemos día a día. Esto lo hemos generalizado a lo largo de toda la tierra, de todos nuestros países, cómo se actúa de la manera más irresponsable posible. La tierra que Dios nos ha dado, el planeta que Dios nos ha dado, es tan maravilloso, es tan fuerte, que el hombre lleva años tratando de destruirla y no lo ha podido lograr. De destruirla con todo y no lo ha podido hacer. Pero estamos atentando contra ella de manera irresponsable, pero también contra nuestro prójimo, contra nuestra familia, también contra aquellos que nos rodean, con el mundo alrededor nuestro. Una generación de víboras. La generación de las víboras es la generación de aquellos que son vivos. Y no me refiero al vivo en Cristo, no, del término nuestro, de los vivos. Uy, tan vivo. Uy, como se sale con la suya. Uy, lleva años y no la han cogido. Uy, no, y como posa de bien, ¿no? Uy, como medio cínico, no habla una cosa, pero todos sabemos lo que hace. Uy, no, increíble. Así que lo aplauden. Esta es una generación de hipócritas. La palabra de Dios ahí en Mateo 23, 33 se me está refiriendo a Jesús, a los escribas, a los fariseos. Y nosotros aquí, ¿a qué los podemos semejar? Los escribas, aquellos que literalmente van escribiendo. ¿No han dado cuenta que hoy en día estamos en que todo el mundo escribe? Ahora todo el mundo escribe y todo el mundo pontifica, como decimos, las cosas como tienen que ser. Y podemos decirlo, cómo vivir mejor, la verdad acerca de esto y acerca de lo otro. Todo el mundo escribe acerca de cómo cuidarse de una manera adecuada. Todo el mundo escribe acerca de cómo bajar de peso. Todo el mundo escribe acerca de cómo embellecer. Cómo entonces mantenerse joven. Cómo ser más inteligente. Cómo relacionarse con lo uno y lo otro. Cómo presentar su hoja de vida. Cómo enriquecerse de la noche a la mañana. Cómo invirtiendo solamente $200 usted va a ganar 5,000 o 10,000. Tantas cosas. Generación de escribas. Nosotros estamos aquí. Esa es la generación de víboras. De escribas. Más incautos los que les creen. Hoy en día a través de las redes sociales ahora todo el mundo es escriba.
porque cada uno profesa su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Remontándome a lo que dice la palabra de Dios. Y de fariseos, o sea, de hipócritas. Miren qué interesante, la generación de víboras es de aquellos escribas y de hipócritas. Estamos en un mundo, ¿no se han dado cuenta? Llenos de escribas y de hipócritas. ¿Qué dice este pasaje? Aquí lo encontramos nosotros, aquí en su palabra. ¿Qué dicen? Pero no hacen. Ahí en el versículo 3. Esta es una generación que atan a otros cargas pesadas, difíciles de llevar, pero ellos no lo hacen, no la llevan. Que hacen todo para ser visto por la gente. Son desesperados para que la gente los vea. A través de las redes sociales. Son desesperados, parecen locos para que la gente los vea. Hasta publicando tonterías. ¿Y no han dado cuenta que entre más tonta sea la publicación, como que más se viraliza? También. Una generación que busca ser visto por todos. Los jovencitos, los adultos, todo el mundo, las mujeres, hombres, todo el mundo. Hacen todo para ser visto por todos. Pero ¿qué es lo que me dice aquí? Esta generación, no olvidemos, de escribas, de hipócritas, cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Pero ¿qué me dice también? Que son guías ciegos, insensatos, que son necios. Todos estos son guías ciegos. Ni siquiera ellos saben para dónde van. Por eso a esta generación también pertenecen los incautos que les creen, que creen a los ciegos, que son insensatos y son necios ellos mismos. ¿No han dado cuenta que posan una cosa, pero son una cosa totalmente diferente? O sea, esta es una generación de escribas, pero hipócritas. Oiga, ni mandado a hacer a esta actual generación. Pero es que mejor no se puede describir esta generación de escribas y de fariseos. Pero dejan lo más importante, dice así la palabra de Dios. Aquí lo estamos resumiendo un poco. La misericordia, dejan la justicia, dejan la fe. Ahora no hay fe, ahora no hay misericordia, no hay justicia. Pero ¿saben lo que dice aquí la palabra también? Que viven de apariencia. Por fuera son limpios, pero por dentro son sucios. ¿Y qué dice? Aquí lo estamos resumiendo. Por dentro están llenos de hipocresía, de inmundicia, de iniquidad. Su propia vida es esa. Es una hipocresía, de inmundicia, o sea, de suciedad, de iniquidad, etc. O sea, es bastante amplio. Esta generación de víboras, o sea, de escribas, de fariseos, de aquellos que tienen que hacerse mostrar permanentemente, pero que manejan este doble rasero. Su vida es un desastre, pero están llenos de inmundicia, pero están llenos de hipocresía, su propia vida, ellos mismos, de iniquidad. Generación de incrédulos, generación que cree que se escapa de la responsabilidad, porque es una generación que cree que nunca va a rendir cuentas de sus hechos, que cree que no hay que rendir, que no hay ante quién rendir cuentas y que no cree en Dios. Por lo tanto es incrédula y perversa. Miren que esta es la lógica. Nunca hay que rendir cuentas, por lo tanto no hay a quien rendir cuentas y por lo tanto no hay necesidad de creer en nadie. Es incrédula y es perversa. Esta es la generación. Lucas 3 me habla acerca de Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que la gente buscaba ser bautizada por él. En el versículo 7 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Me dice así. ¿Qué les decía Juan? Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿quién los asumió a ustedes a huir de su responsabilidad? Esa es la generación de víboras. No olvidemos, de escribas, de fariseos, o sea, de aquellos que pontifican, que escriben todo, que están a relucir, de aquellos que tienen la fórmula para todo. Por Dios, por favor. Generación
que huye de la responsabilidad. Generación que cree nuevamente que no debe rendir cuenta. Es una generación que aprende esto de la irresponsabilidad y lo enseña a otros. Generación de víboras. Versículo 8. ¿Qué hay que hacer entonces? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Clave. ¿Qué hay que hacer? Haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, arrepentirme. Está la generación de aquellos que se arrepienten, pero el arrepentimiento debe ir acompañado de fruto. En otras palabras, si mi arrepentimiento es grande, mis frutos serán más abundantes todavía. Pero si mi arrepentimiento es pequeño, pues mi fruto será como aquel fruto medio podrido. El fruto es una manifestación de cuán grande fue mi arrepentimiento. Y la palabra me habla acerca del fruto, por supuesto, el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y no se argumenten, dice así Juan, ni se justifiquen que son hijos de Abraham. Hay unos que dicen, es que yo soy hijo de Dios, pase lo que pase. No, miren que ese es el problema, esa es la generación. Y dentro de los hijos de Dios, dentro de lo que son los cristianos, o somos los cristianos, hay algunos que simplemente dicen, no, es que haga lo que yo haga, o dígame usted lo que usted diga, yo soy hijo de Dios y nadie me quita eso. Eso es lo que aquí Juan derriba totalmente ese argumento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. No argumenten, no se justifiquen, pues no, que son hijos de Dios. No, porque así como yo le he recibido, así de andar. Pero también Juan anunciará que levantaría hijos de estas piedras. Y saben que usted y yo podemos ser esas piedras. Que Dios levantará hijos aún de esas piedras. Usted y yo seguramente éramos piedras en el pasado. A veces me está refiriendo a un pueblo particular, pero usted y yo somos aquellas piedras. Y Dios levantó hijos de esas piedras también. Y esto aquí lo encontramos en Juan. Entonces la gente comienza a preguntarle. Le preguntaba a Juan, entonces, ¿qué haremos? Listo, haced frutos dignos de arrepentimiento. Ojo con esto. Y no se justifiquen que ustedes son hijos de Abraham, pues, o sea, que ustedes son hijos de Dios. Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y así sucedió. Ellos son los hijos de Abraham, pero no olvidemos que usted y yo también somos hijos de Abraham en Cristo. Usted y yo somos aquellas piedras también, a quien Dios ahora ha dado vida. Y que ahora podemos también nosotros dar testimonio. Y también podemos llevar fruto. Y hacer obras, o más bien, que nuestras obras manifiesten nuestro arrepentimiento. Que mi fruto manifieste mi arrepentimiento. Miren que ayer estaban hablando los judíos, pero ahí estaban las piedras también. Usted y yo también estamos ahí en Cristo. Y usted y yo también somos hijos de Abraham por medio de Cristo. Por lo tanto, todas las promesas también son para mí. Y yo también puedo pertenecer a esa generación. La generación del legado verdaderamente. Le preguntaron, ¿qué haremos? Versículo 11. Él respondió, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. La gente le preguntaba, ¿qué he de hacer? Pues de al que no tiene, comparta. Y el que tiene que comer, al que no tiene que comer. Ojo con esto, aquí no dice el que tiene el doble para comer. Si usted tiene para comer, de al que no tiene de comer, o sea, pártalo en 2. Compartir. Yo parto y lo doy a otro. Ese es el compartir, como cuando Jesús partió el pan en la Santa Cena. En la Santa Cena, algo fundamental que es el partir, compartir. Y si tengo 2 túnicas, de al que no tiene. Habla claramente. ¿Saben por qué hoy estamos así? Porque no se comparte la túnica. La túnica representa el vestido, el alimento, algo fundamental. Eso es lo que llamamos necesidades básicas, que en muchos casos son insatisfechas. Versículo 12. Vinieron también los publicanos para ser bautizados
y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? O sea, los hombres públicos, los que desempeñaban cargos públicos, ¿qué haremos? ¿Y saben lo que les dicen? Ahí Juan, versículo 13, no exijáis más de lo que está ordenado. Era clarísimo, qué cosa tan dura. Pero ni que fuera esto para hoy, para los hombres públicos. Los publicanos son hombres públicos que desempeñan funciones públicas, servidores públicos. Pero saben, la palabra es para los servidores públicos, no exijan más de lo que está ordenado, no exijan más, no pidan más. Es como cuando usted va y hace una vuelta y le dicen, miren, aquí está, haga esto. Y cuando usted llega, ay, pero también tiene que hacer esto y esto y esto, y entraban absolutamente todo. No exijan más de lo que está ordenado. Pero también, ¿qué me dicen? Cuidado con esto. Cumplan con su deber, no exijan tampoco más desde el punto de vista pecuniario de lo que está ordenado. Duro todo esto. No exijan más de lo establecido, es lo que les dice a los hombres públicos. Ustedes quieren identificarse con Cristo, quieren ser bautizados. ¿Qué haremos? Le dicen a Juan. Clarísimo. Frutos dignos de arrepentimiento. A todos en general, el compartir. Al que no tiene túnica, si tienes dos, dale una. Y al que no tiene que comer, si tú tienes de comer, compártelo. Pero de manera específica. Entonces están los hombres públicos. ¿Y ustedes qué? O sea, a la gente en general, esto. A los servidores públicos, esto. No exijan más de lo que está ordenado, de lo que está establecido. O sea, cumplan con su deber, por favor. Pero también están los soldados, los militares. Bueno, hoy seguramente tenemos un debate en Colombia frente a esta situación. También, y en muchos países seguramente también. Versículo 14, también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión, no calumniéis, y contentaos con vuestro salario. 3 puntos, preguntan los soldados. ¿Qué responde? No extorsionen a nadie. Cuidado, porque ustedes tienen la fuerza del Estado. Ustedes son soldados. Mire que aquí cobija todo. Nos cobija a todos en general. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir. A los servidores públicos, cumplan con su deber. No exijan más de lo que está ordenado. Y aquellos que son soldados, bueno, también son servidores públicos, pero tienen una categoría especial aquí. Porque obviamente tienen las armas, y en el tiempo del Señor las tenían. Bueno, hoy también. ¿Y nosotros qué haremos? Le preguntan ellos. No extorsionen a nadie. No calumnien tampoco. Y conténtense con su salario. Conténtense. 3 puntos. Nos habla claramente. Pero Pablo nos habla, o mejor, Juan nos habla de esta generación. Entonces, usted y yo, ¿a cuál generación entonces pertenecemos? A esta generación de víboras, generación de escribas, generación de fariseos, o sea, de hipócritas. ¿A cuál generación? A generación que siempre cree que se puede salir con la suya. Generación que no asume responsabilidad alguna. ¿O somos de aquella generación? Más bien, aquella generación que lleva a cabo o que hace frutos dignos de arrepentimiento. Aquella generación que no dice que es hija de Abraham, sino que hace las obras de Abraham. Antes de orar, quisiera aquí referirme a algo también importante. Hoy es una fecha particularmente significativa para mí. Hoy es 15 de julio. Hoy es el natalicio, la fecha correspondiente al natalicio de mi padre. Él se fue a la presencia de Dios hace ya unos 17 años. Y precisamente
de Él aquellos que no solamente fuimos sus hijos, como es el caso mío, sino también sus hijos en la fe, sus discípulos. Aquellos que aprendimos de Él, nosotros como aquel Timoteo, aquel Tito, de aquel que era nuestro Pablo. Pues damos gracias a Dios por su vida, por haberlo tenido en medio nuestro. Dios me lo dio durante 40 años, los primeros 40 años de mi vida. Agradecido definitivamente con Dios. Y agradecido porque de Él aprendí lo que es el legado. De Él aprendí y gracias a Él es que yo hoy puedo decir que pertenezco a la generación L, la generación del legado. Pero no solamente soy yo, hay muchos de los que me están viendo que también aprendieron bajo sus pies, como decía así Pablo refiriéndose a un caso específico de él, que aprendimos de un hombre humilde, sencillo, sabio, sumamente sabio, prudente, preveía las cosas que habían de venir, inteligente y entendido en la palabra de Dios. Un hombre definitivamente sobre quien estuvo el Espíritu Santo de Dios. Pero aquí está su descendencia también espiritual, engrandeciendo el legado. Acerquémonos a Dios entonces en oración en este momento. Ahora, Señor y Dios, yo te doy gracias por este día tan maravilloso que nos has dado, donde tú nos permites ahora, en esta noche, mirar ahí en tu palabra. Señor, esta generación, hoy estamos en medio de una generación de escribas, generación de fariseos hipócritas. Hoy, Dios, hay mucho escriba, hay demasiada hipocresía. La generación de víboras, la generación de aquellos que no asumen responsabilidad alguna, de aquellos que dicen, no hay Dios, como aquel necio, dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero engañándose a sí mismos. A esta generación también, oh Dios, la cual pertenecen aquellos necios e incautos que no tienen entendimiento, que creen en los escribas, que creen en los fariseos, y son llevados ellos por la misma hipocresía, Señor. Pero no Dios. Dígale, Señor, yo quiero ser hoy, y te lo digo de corazón, de aquella generación que lleva frutos dignos de arrepentimiento. No quiero ser de aquella generación que dice, es que yo soy hijo de Dios. Yo recibo al Señor y ya, pase lo que pase, nadie me quitará esto. No, Dios. Yo quiero ser de aquella generación que hace las obras de Abraham, como tú también le hablaste a los escribas, a los fariseos también de tu época, en este sentido. Eso es lo que quiero, que se apropie a las promesas, que haga las mismas obras de Abraham, aquellas obras de fe, que lleva a cabo fruto digno de arrepentimiento, que mi fruto, Dios, represente mi arrepentimiento. Hable de mi arrepentimiento, oh Dios. Esa es mi generación. Esta es la que yo quiero para mi vida. Ahora, Señor y Dios, que tu bendición sea sobre cada uno en este día. Que tu manto de protección los cubra. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Mañana los espero nuevamente aquí en Abre los Cielos. No olvidemos, 9 de la noche, hora Colombia. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.